Hace unas semanas Portugal celebró unas elecciones presidenciales marcadas por la pandemia, por la irrupción amenazante de la extrema derecha y por la reelección de quien ya era el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Su figura tiene elementos macronistas de recomposición del extremo centro neoliberal y otros personalistas, tecnócratas, que hoy vemos justamente también en el nuevo gobierno de Draghi en Italia. Y por supuesto responde también a factores genuinos puramente portugueses. Pero en cualquier caso es fruto y al mismo tiempo profundiza la crisis del sistema de partidos que durante décadas ha ordenado la vida política tanto en Portugal como en Europa. El bipartidismo salta por los aires, el extremo centro se reconfigura, la derecha se agrieta y la extrema derecha irrumpe con fuerza. La socialdemocracia no encuentra su sitio y la izquierda no termina de ocupar los espacios vacíos de esa reconfiguración del sistema político. Y todo esto con una abstención récord del 61%, síntoma de la desafección, del hartazgo popular y de la deslegitimación del sistema político. Portugal se parece hoy un poco más al resto de Europa y se parece cada vez menos al escenario y a los consensos que surgieron tras la revolución de los claveles. Hoy analizamos los resultados y las consecuencias de las elecciones presidenciales portuguesas, la emergencia de una nueva extrema derecha, así como las perspectivas para la izquierda alternativa portuguesa. Todo esto y un poco más en clave internacional. Hoy tenemos un nuevo programa de Enclave Internacional y esta vez es para hablar sobre Portugal. Un mes después de las elecciones presidenciales queremos abordar qué contexto se abre en Portugal, no solo con la emergencia de la extrema derecha y la polarización que eso genera, sino también con el contexto y las posibilidades también desde la izquierda. Y para eso tenemos a Marisa Matías, eurodiputada del Bloco de Esquerda y que fue candidata a las presidenciales. Muchísimas gracias Marisa, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Queríamos empezar no tanto preguntando, yo creo que todo el mundo ha podido después de un mes leer, ver un poco los resultados electorales, sino empezar directamente por algunos elementos que nos parecen importantes y que sobre todo puedan marcar el contexto y sobre todo puedan marcar el devenir de la política portuguesa. Y ahí está Marcelo Rebelo de Sousa. Sí. Mucho se ha hablado de la posibilidad de una especie de macronismo a la portuguesa. ¿Cuánto hay de eso realmente? Bien, yo creo que hay un poco, si no mucho, y voy a hablar portuñol solo para... No pasa nada, normal. Creo que hay mucho, no solo desde Marcelo, pero también desde Costa, del primer ministro. Me parece muy claro que hay una estrategia de destruir no solo a derecha tradicional, pero también de ocupar el espacio de la izquierda. Esto no es bueno para nada. Marcelo Rebelo de Sousa ha logrado apoyar la geringonça y con esto ha contribuido mucho para una creación de un extremo centro a Portugal. Y con el hecho que António Costa no ha aceptado tener una geringonça 2, su estrategia me parece muy clara, que como la derecha tradicional no ofrece una alternativa real en Portugal en este momento y con el crecimiento de la extrema derecha esto está cada vez más visible, aunque no es algo muy hablado, pero sabemos bien que los votos de la extrema derecha vienen de la derecha tradicional, al mismo tiempo que los votos para Marcelo han venido mucho del Partido Socialista e incluso de la izquierda, hay que decirlo. Pero António Costa, cuando ha decidido no aceptar la geringonça 2, como había sido propuesta por Bloco, lo que hice es jugar en el fleximiento, no sé cómo se dice esto, de la izquierda, y jugar con la debilidad de la derecha. Y con esto intentar un escenario donde no hay alternativa que no sea el centro, y el centro como protagonista es el Partido Socialista. Esto es muy
peligroso, porque lo vemos en otros países, ahora lo vemos mucho en Francia, porque la estrategia Macron no está saliendo bien, nunca ha salido, pero ahora aún más con el refuerzo de Marine Le Pen, miramos que es muy frágil todo esto. Y yo creo que se está jugando mucho en Portugal y el crecimiento de la extrema derecha en un año no es algo que no esté conectado con esto. Está total conectado con esto y es una estrategia, yo creo, conjunta de Marcelo y de António Costa. Dos cosas sobre esto. Primero, dos apuntes, sobre todo para la gente que nos está viendo del Estado español. Jeringosa es el gobierno progresista Portugal, sí. que en España lo conocíamos como el gobierno a la portuguesa o el modelo sí. A la portuguesa. Y hay un elemento central que yo creo que también a lo mejor no es tan conocido, y es que ni el Partido Socialista, por el centro izquierda, ni el Partido Popular portugués presentaron candidato, y su candidato fue Marcelo, ¿no? Sí, sí. Esto es, perdona, porque este es un dato muy, muy importante, pero yo estaba ya allá de esto. No, sí, esto es que uno de los indicadores clave de todo esto que estamos hablando es esto mismo, es que por las presidenciales, por el cargo del jefe de Estado, los dos partidos que en toda la historia de la democracia en Portugal han compartido el poder, no han presentado candidatos distintos, sino han apoyado a Marcelo. ¿Se podría ser eso en lo que podría ser para el primer ministro, o sea, para lo que sería Costa? ¿Costa podría ser ocupar un espacio similar al de Marcelo en unas legislativas? Costa está intentando, desde las elecciones de 2019, está intentando hacer una cosa muy arriesgada, que es el Partido Socialista no tiene la mayoría, no hay un acuerdo parlamentar que permita haber apoyo para los presupuestos, y la sabes que está muy complicado y que podemos hablarlo también en este momento en Portugal no está fácil. ¿Y por qué? Porque no está fácil, porque Costa, sin tener mayoría, gobierna como si lo tuviera. Porque entiende que la izquierda no puede disputar su espacio, que la izquierda no tiene alternativa que no sea apoyarlo, no importa qué, no importa cuáles sean las medidas que presente, no importa cuál es el presupuesto que presente. Y tú sabes que para nosotros esto no es así, o sea, Bloco, aunque pueda traer riesgos y costes electorales, y lo vimos ahora una parte, pero aunque no podemos dejar de ocupar el espacio de la izquierda, porque se está diluyendo. Sí, y en este sentido Costa intenta hacerlo. Yo creo que no tanto, aún todavía no tanto por vía de un acuerdo al centro, sino por anular la izquierda en Portugal, que tiene un impacto similar, en verdad. Anular en cierta medida la izquierda, pero también descomponer a la derecha clásica portuguesa. Es esto, tienen efectos similar, porque es esto, estamos mirando ya las consecuencias de esta política, y la derecha se está recomponiendo, gracias, total, pero no solo la derecha, también la izquierda. Por eso que yo creo que para Marcelo la idea de un extremo centro es un sueño, claro. Es recuperar su derecha, porque Marcelo ha intentado, de alguna forma, aunque discreto, pero ha intentado naturalizar la extrema derecha. Ha intentado, ¿cómo decir?, hacer política incluyendo a la extrema derecha. La decisión que ha tomado en el gobierno de Azores, que es el primer gobierno que hay un acuerdo entre derecha democrática y extrema derecha, ha tenido el apoyo del presidente. Y yo creo que hacía esto por una de dos razones. Primero, porque estaba muy claro para él que en este proceso de recomposición de la derecha no logrará más regresar al poder si no tuviera el apoyo de la extrema derecha. Entonces, empezar a naturalizarlo ahora es garantizar que hay una ventana abierta para que la derecha regrese al poder. Y al mismo tiempo, jugar
la posibilidad de haber un acuerdo al centro. Entonces, pero todos los dos escenarios es siempre teniendo como una idea de que la derecha pueda regresar al poder. Y ahí está un elemento que yo creo que es importante, ¿no? Que es Chega, la emergencia y la irrupción de Chega. Consiguió un escaño, ¿no? en el 6 de octubre en el 2019, prácticamente coetánea con la emergencia también de Vox en el Estado español. Y me interesaría hablar un poco sobre esto en dos planos, ¿no? Primero, ¿cuánto hay en cierta medida, de una correlación o una traslación de la emergencia de las fuerzas reaccionarias europeas a Portugal, rompiendo la excepción de Portugal? ¿Cómo ha supuesto la irrupción de Chega en la ruptura también de la tradición y de la cultura democrática de la Revolución de los Claveles? Y ahí, ¿cómo está influyendo Chega en una radicalización de la derecha y del plano político portugués? Yo creo que hay dos dimensiones aquí, porque cuando Chega ha elegido el primer escaño al Parlamento hace un año, poco más, había todavía aún instituida esta idea de una cultura democrática que venía desde la Revolución de los Claveles y de tener esta idea de que hay espacios de disputa democráticos y otros no, y que Chega no estaba dentro de este espacio. El año desde que Chega tiene un escaño hasta las elecciones presidenciales es todo un año de ruptura con esta idea, de aceptación, de naturalización. Y entonces es obvio, es evidente que el hecho que la extrema derecha está en fuerza en Europa tiene impacto en Portugal, pero yo creo, y es mi posición, que el crecimiento de 10 veces de Chega entre las elecciones generales y las elecciones presidenciales con un año de diferencia tiene más que ver con la ruptura del acuerdo, decir, no escrito de la Revolución de los Claveles, o sea, de la disputa en Portugal se hace entre fuerzas democráticas. Y ahí hay un papel clave, desde mi punto de vista, del presidente, porque ha contribuido para naturalizar. Es claro que también hay un papel de los medios de comunicación, todo esto, o sea, hay todo un espacio público, mediático, que ha estado ocupado por la extrema derecha, pero todos los días la gente llevando esto como si fuera un mensaje político democrático, normal, lo que quieras. Y yo creo que la dimensión portuguesa, o sea, la ruptura con una dimensión fundamental, que es la cultura democrática, el acuerdo no han escrito, como lo he dicho, entre los partidos se ha roto, y esto ha determinado que en un año, más que la fuerza de la extrema derecha en Europa, porque de verdad te recuerdas que la extrema derecha estaba con mucha fuerza en Europa, pero todavía en Portugal seguía resistiendo, y seguía resistiendo por esto. Éramos la excepción ibérica, en cierta medida, ni en el Estado español, seguía resistiendo porque ni en Portugal. nadie se le ocurría de pensar hacer planes para futuro, incluyendo a la extrema derecha. Esto ha cambiado total, ha cambiado con la posición del presidente, ha cambiado con el gobierno de Açores, ha cambiado con la naturalización de cosas horribles que han ocurrido en la sociedad portuguesa y que tú no la imaginabas hace 2 años. Por ejemplo, el asesinato de Bruno Candé, que ha traído a público discursos de racismo, de odio total, de miedo. Ahora la perseguición que se hace a Mamadou Ba, activista anticapitalista, presidente de la asociación SOS Racismo, que por criticar un criminal de guerra. Esto no era posible imaginarlo en Portugal hace 2 años. De hecho, es interesante, porque tú dices que los partidos democráticos rompen un acuerdo tácito, por lo menos, desde la Revolución de los Claveles, pero lo que hace Chega es impugnar directamente la Revolución de los Claveles, algo que nadie se había atrevido hasta ahora, y construye un espacio político en esa impugnación de la tradición democrática de la Revolución de los Claveles. Sí. Lo vemos también en el Estado español con Vox, pero llama más la atención en Portugal. Sí, porque yo creo que nadie tenía dudas que existían
como decir, espacios en Portugal. Y si tú lees como yo lo hago, como yo lo hago, si tú lees muchas análisis sociológicas, tú lo sabes, que había todavía espacios sociales en Portugal no representados, pero de movimientos inorgánicos, de gente que echaba mucho de menos a la dictadura. Pero esto es una cosa. Hablamos de espacios muy reducidos que están ahí, que tienen vergüenza, que no sale adelante porque la cultura política no se lo permite. Una otra cosa muy distinta es cuando tienes los partidos de derecha demócratas, el presidente de la República, abriendo espacio para que esto pueda ser aceptable en un contexto de debate político. Y ahí, mira, los votos, la mayoría de los votos que ha tenido Andrés Ventura en las elecciones presidenciales no son votos de fascistas necesariamente, son votos que vienen de la derecha democrática y son votos que por una calidad total de la derecha, por una orientación, una estrategia total, que no sé mismo si hay estrategia de la derecha en este momento en Portugal, pero con todo esto muy mezclado, la gente ha visto aquí una oportunidad de reforzar la derecha en Portugal. Y que no lo veían en Marcelo, porque Marcelo era como el extremo centro. Es el extremo centro. Entonces hay mucha gente de la derecha democrática que no se ha ¿Un voto de protesta? O sea, sí, como voto de protesta va a la extrema derecha. Andrés Ventura, que era el candidato de Chega, se ve como en cierta medida un voto de protesta. Y hay una cuestión que yo creo que es importante, tú lo has mencionado, que es el gobierno de las Azores, ¿no? Sí, sí, que sí. es por primera vez donde entra la extrema derecha. Otra vez algo muy parecido también a lo que pasó en el Estado español con Vox, ¿no? Sí. Esa es la principal ruptura y normalización de la extrema derecha, es verlo como un partido con el que se puede pactar, algo que, por ejemplo, en Alemania todavía no pasa. No, exacto. Yo creo que lo que resta ahora es Alemania, porque Portugal lo tenías, aunque no fuera tan declarado como tuvimos en Alemania, que ahí sí hay que decir que Merkel no lo ha dejado con dudas para nadie, incluso con pérdidas importantes de un punto de vista para gobiernos posibles, pero que no han hecho por no involucrar la extrema derecha. En Portugal lo tenías, no así, pero tenías de otra forma, con la cultura de la revolución de los claveles. Esto ha estado roto por acción directa, no es por omisión, es por acción directa. El día que la extrema derecha gana un escaño en el Parlamento portugués, es el día que empieza la normalización y aceptación de la extrema derecha en el espacio político portugués. Y esta especie de cordón sanitario, no sé cómo se dice. Sí, cordón sanitario. Que existía, está destruida y con el gobierno de Azores, que lo hemos discutido mucho, pero mucho en las elecciones presidenciales, porque es una cuestión clave para entender. Bueno, yo creo que la gran diferencia es que Merkel está en el gobierno, la derecha portuguesa no está en el gobierno, y también lo vemos en el Estado español con el Partido Popular, ¿no? Sí. Ayudan a normalizar justamente a la extrema derecha. Yo creo que eso es un gran problema. Veremos qué hace la derecha alemana si no estuviera en el gobierno, si al final no rompiera ese cordón sanitario. Pero me gustaría terminar el programa hablando de la izquierda y no de la extrema derecha. Yo creo que hablábamos antes, al principio, la ruptura del gobierno progresista, del modelo a la portuguesa, de la jeringosa, ¿no? Sería exactamente. ¿Qué ha pasado? Y sobre todo, ¿qué proyección se puede ver a futuro, ¿no? O sea, para la izquierda en Portugal? Yo creo que es muy claro que en Portugal estamos viviendo un momento muy, muy crítico de un punto de vista político, pero muy crítico de un punto de vista social, económico también. Y que no hay respuestas a la gente, a los problemas por parte del gobierno. Y esto ha estado muy claro en la discusión del presupuesto para 2021. El Partido Socialista intenta que la izquierda esté rehén de sus políticas, aunque no tenga respuestas concretas a la gente, a los problemas. Entonces, tuvimos dos abordajes distintos. El abordaje de Bloco de Izquierdas, que ha dicho que
llega. No podemos seguir haciendo este tipo de acuerdos. Y votó en contra del votó en contra del presupuesto. Y la posición del Partido Comunista, que ha decidido aceptar no votar en favor, para abstenerse para viabilizar el presupuesto. Yo te digo que creo que los retos que la izquierda tiene son tan difíciles, pero tan necesarios en este momento, que los resultados de las elecciones presidenciales son clave para esto, porque el bloque yo he tenido un resultado muy malo, y muchos de los votantes de Bloco, y lo sabes por los estudios, han votado a Marcelo, han votado a Ana Gomes por miedo de la extrema derecha como voto útil. Pero el Partido Comunista, que se esperaba que lograse tener un resultado mucho más amplio por el apoyo al gobierno y al presupuesto, y que fuera a buscar sectores del voto al Partido Socialista, la verdad es que aunque el 15% del voto en el candidato comunista venga del Partido Socialista, cosa que no ha venido para mí ningún del Partido Socialista, porque hay esta ruptura, pero aún así el resultado es muy flaco, es igual malo. No tan malo por décimas, pero es malo. Entonces, cuando tienes una izquierda parlamentaria que representa el 20% o más, y tienes en las elecciones presidenciales una izquierda que representa el 8%, esta misma izquierda, lo que es que tenemos muchos retos, pero yo creo, y estoy total de acuerdo, yo soy parte de los órganos dirigentes, pero yo estoy total de acuerdo que este es el momento de ruptura y de intentar recuperar la democracia, la política, el debate, pero sobre todo el espacio de la izquierda. Y por eso creo que Bloco, aunque con dificultades y con riesgos, creo que está haciendo lo que tiene que hacer la izquierda en este momento en Portugal. Yo simplemente ya para terminar, la idea es que no dure mucho más de 20 minutos el programa, pero sí quería terminar con una cuestión que tú has dicho, y es el reto de la izquierda de cómo el miedo hacia la extrema derecha hace que el voto muchas veces se vaya hacia su derecha. Sí, sí. No se va hacia la izquierda. Yo creo que eso es algo que tendremos que analizar, y en clave internacional lo haremos, justamente de cómo enfrentar a la extrema derecha. Muchísimas gracias Marisa, Matías, por estar aquí con nosotros, y yo creo que esos retos comunes que hay los tenemos que hacer también de una forma ibérica, desde la fraternidad y pues trabajando juntas y juntos. Un placer por estar aquí. Gracias. Y bueno, nos volvemos a ver en un nuevo programa de Enclave Internacional, en donde intentaremos seguir analizando pues la realidad y sobre todo el contexto internacional de una forma pausada, no yendo simplemente a lo que podría ser la actualidad, sino poder tener mirada larga de este tipo de conflictos.